En el siglo V a.C., dos gigantes de la antigua Grecia, Atenas y Esparta, se enzarzaron en un conflicto que marcaría el destino de la civilización occidental, la Guerra del Peloponeso. Este enfrentamiento no solo fue una lucha por el poder, sino también un choque de ideologías, donde la democracia ateniense se enfrentó a la oligárquica y militarista Esparta. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Prepárate para sumergirte en una de las contiendas más fascinantes de la historia, llena de traiciones, alianzas y batallas épicas. Comencemos. En la antigua Grecia, un conflicto de proporciones épicas se gestaba en las sombras, un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿qué llevó a dos de las ciudades-estado más poderosas a la guerra? Para entenderlo, debemos retroceder varias décadas, hasta el auge de Atenas y Esparta, dos potencias que, aunque cercanas en geografía, eran diametralmente opuestas en sus formas de vida y sus sistemas políticos. Atenas, un faro de democracia y cultura, había florecido en medio de la prosperidad. Su sistema político permitía la participación de sus ciudadanos en la toma de decisiones, lo que fomentaba un sentido de unidad y orgullo cívico. Sin embargo, esta misma apertura también generó tensiones, tanto internas como externas. Atenas comenzó a expandir su influencia, creando la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado jónicas que juraban protegerse mutuamente. A medida que Atenas acumulaba poder y riqueza, sus aliados comenzaron a sentir la presión de la hegemonía ateniense. Por otro lado, Esparta, conocida por su rigidez militar y su sociedad oligárquica, veía con desconfianza el crecimiento de Atenas. La ciudad-estado espartana, gobernada por dos reyes y un consejo de ancianos, valoraba la disciplina y la fortaleza sobre la democracia. Los espartanos eran guerreros entrenados desde la infancia, y su manera de vida se centraba en la preparación constante para la guerra. La amenaza que representaba Atenas no solo era económica, sino que también desafiaba el modo de vida espartano. Las tensiones aumentaron cuando Atenas empezó a intervenir en los asuntos de otras ciudades-estado, apoyando rebeliones y desafiando el statu quo. Esta expansión agresiva alarmó a Esparta, que temía perder su dominio en la región del Peloponeso. La rivalidad se intensificó aún más con la creación de la Liga Peloponeso, una coalición de ciudades-estado liderada por Esparta, que se organizó para contrarrestar la influencia ateniense. Los acontecimientos se precipitaron cuando un conflicto menor en Corfú se convirtió en un campo de batalla ideológico. La intervención de Atenas en ese conflicto provocó la furia de Esparta, que vio la necesidad de actuar para proteger su territorio y su forma de vida. El clima de hostilidad se hacía palpable, y las dos potencias se preparaban para lo inevitable, la guerra. Así, los orígenes del conflicto no solo radicaban en la lucha por el poder, sino también en la defensa de dos visiones radicalmente diferentes de la sociedad. Con cada acción, cada decisión y cada alianza, el destino de Grecia se acercaba a una encrucijada histórica. ¿Qué pasaría cuando finalmente estallara la guerra? La respuesta estaba a punto de revelarse, mientras las llamas del conflicto comenzaban a arder. Las tensiones entre Atenas y Esparta estaban al borde de estallar, y lo que comenzó como una serie de disputas menores pronto se convertiría en las primeras escaramuzas de un conflicto que cambiaría para siempre el paisaje de la antigua Grecia. Pero, ¿qué sucedió en esos momentos iniciales que encendió la mecha de la guerra? El primer indicio de que la paz era un sueño lejano llegó con la intervención de Atenas en el conflicto de Corfú. La isla, estratégicamente ubicada, era un punto de interés tanto para los atenienses como para los espartanos. Cuando estallaron las tensiones en Corfú, Atenas decidió apoyar a los demócratas de la isla, lo que provocó la inmediata reacción de Esparta, que deseaba mantener su influencia en la región. Así, lo que parecía ser una disputa local se transformó en un campo de batalla ideológico. A medida que las tropas de Atenas llegaban a Corfú, Esparta no se quedó de brazos cruzados. Envió una flota para apoyar a los oligárquicos, creando un enfrentamiento directo que presagiaba el conflicto mayor que se avecinaba. La batalla de las primeras escaramuzas no solo fue un choque físico, sino también un choque de valores y ambiciones. Los espartanos luchaban por la tradición y el orden, mientras que los atenienses defendían su visión de libertad y democracia. En este ambiente de hostilidad, la batalla de Pylos se convirtió en una de las primeras grandes escaramuzas del conflicto. Atenas, con su astuta estrategia naval, logró una victoria significativa, capturando un destacamento espartano en la isla de Espacteria. Esta victoria no solo otorgó a Atenas un impulso moral, sino que también alteró el equilibrio de poder en la región.
Los espartanos, acostumbrados a la victoria, se encontraron ante la humillación de perder a sus propios hombres, lo que intensificó aún más la rivalidad. Mientras las batallas continuaban, cada escaramuza servía como un recordatorio de que la guerra había comenzado de verdad. Las tensiones se acumulaban como nubes de tormenta, y la atmósfera se cargaba de anticipación. Cada movimiento de las tropas, cada decisión de los líderes, parecía llevar a Grecia más cerca de un abismo del que no habría retorno. Las primeras escaramuzas no solo definieron el inicio de una guerra, sino que también establecieron el tono de un conflicto que se prolongaría por años, moldeando las vidas de miles de guerreros y ciudadanos. Con cada victoria y cada derrota, las esperanzas y temores de ambos lados se entrelazaban en un tejido de historia que aún estaba por escribirse. La lucha había comenzado, y el destino de Grecia pende de un hilo. En el fragor de la guerra, una de las estrategias más críticas sería la formación de alianzas. Pero, ¿cómo se forjan los lazos entre las ciudades-estado en un tiempo de incertidumbre y desconfianza? En la antigua Grecia, las alianzas no eran solo un acto de conveniencia, eran el reflejo de intereses compartidos, miedos comunes y, a menudo, la supervivencia misma. Con el conflicto entre Atenas y Esparta en plena efervescencia, cada ciudad-estado se encontraba en una encrucijada. Atenas, con su creciente poderío naval y su influencia sobre la Liga de Delos, buscó consolidar su hegemonía. Las ciudades jónicas, que ya habían encontrado protección bajo el ala atenea, se unieron en una especie de pacto de defensa mutua, prometiendo apoyo en caso de ataque. Este movimiento no solo reforzó la posición de Atenas, sino que también creó una red de lealtades que complicaría aún más el panorama político. Por su parte, Esparta, consciente de que la amenaza ateniense no podía ser subestimada, comenzó a buscar aliados en el Peloponeso. La Liga Peloponeso, compuesta por una serie de ciudades-estado que temían el dominio ateniense, se volvió un bastión de resistencia. Esparta utilizó su reputación de guerreros invictos para atraer a aliados, ofreciendo protección y un retorno a la tradición militar. A medida que las ciudades se alineaban con Esparta, la tensión entre las dos facciones se intensificaba, y la guerra parecía cada vez más inevitable. Una de las alianzas más significativas fue la de los tebanos, que, aunque inicialmente neutrales, vieron en la creciente influencia de Atenas una amenaza para su independencia. Decidieron unirse a Esparta, asegurando no solo su propia protección, sino también un papel activo en la lucha contra el expansionismo ateniense. Este movimiento fue un testimonio del hecho de que, en tiempos de guerra, los amigos podían convertirse en enemigos y viceversa en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, Atenas también intentó atraer a aliados estratégicos, buscando expandir su esfera de influencia más allá de las ciudades jónicas. Las promesas de riqueza y prosperidad, junto con el atractivo de su cultura vibrante, resultaron ser herramientas poderosas en la búsqueda de aliados. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a ceder ante la presión atenea. Algunas ciudades-estado, temerosas de convertirse en marionetas de Atenas, optaron por permanecer neutrales, esperando que el conflicto no las arrastrara a la vorágine de la guerra. A medida que cada ciudad-estado formaba sus alianzas, el mapa de Grecia se tornaba cada vez más complejo. Los pactos de defensa mutua y las promesas de apoyo se entrelazaban como hilos en un tapiz, creando un panorama donde la traición y la lealtad eran dos caras de la misma moneda. La guerra, que había comenzado como un enfrentamiento entre dos ciudades-estado, se transformaba rápidamente en un conflicto de proporciones épicas, con el destino de toda Grecia en juego. Cada alianza formaba una pieza en un juego de ajedrez, donde los movimientos estratégicos determinarían no solo el curso de la guerra, sino también el futuro de la civilización griega. Cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, el conflicto que había estado gestándose durante años finalmente estalló en lo que se conocería como la Guerra del Peloponeso. Pero, ¿qué sucedería cuando las primeras espadas se cruzaran y las ciudades-estado se lanzaran a la batalla? La guerra abierta no solo cambiaría el destino de Atenas y Esparta, sino que también alteraría para siempre el equilibrio de poder en toda Grecia. El año 431 a.C. marcó el comienzo de un enfrentamiento que se había convertido en inevitable. Atenas, con su poderosa flota y su audaz liderazgo bajo Pericles, estaba lista para desplegar su estrategia naval. La intención de Atenas era simple: aprovechar su dominio en el mar para atacar a las ciudades del Peloponeso y debilitar a Esparta desde su núcleo. Con la confianza en sus habilidades navales, los atenienses se lanzaron a la ofensiva, llevando la guerra a las costas espartanas. Por otro lado, Esparta, conocida por su formidable ejército terrestre, estaba decidida a luchar en su propio terreno.
Con una estrategia centrada en la movilidad y la disciplina, los espartanos se prepararon para enfrentar a su enemigo en el campo de batalla. La primera confrontación importante tuvo lugar en la batalla de Nemea, donde las fuerzas espartanas demostraron su destreza táctica y su resistencia, infligiendo una dura derrota a las tropas atenienses. Este triunfo no solo elevó la moral de los espartanos, sino que también reafirmó su reputación como guerreros invencibles. Mientras tanto, Atenas no se dio por vencida. Con el objetivo de desestabilizar a Esparta, envió tropas a atacar las ciudades aliadas de Esparta, buscando desviar su atención y recursos. La estrategia de Pericles se centraba en evitar enfrentamientos directos en el terreno, donde los espartanos eran más fuertes, y en cambio, confiaba en el poder de su flota para llevar la guerra al corazón de la península. Esta táctica, aunque arriesgada, tenía el potencial de cambiar el rumbo del conflicto. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. A medida que la guerra se intensificaba, la plaga estalló en Atenas, cobrando miles de vidas, incluida la del propio Pericles. Esta devastadora enfermedad debilitó el liderazgo de Atenas y sembró la desconfianza entre los ciudadanos. Lo que había sido un conflicto de ambición y poder se transformó en una lucha por la supervivencia. Las decisiones estratégicas se volvieron cada vez más difíciles, y las alianzas comenzaron a tambalearse. Esparta, viendo la oportunidad, intensificó sus esfuerzos. Con el apoyo de sus aliados, lanzó una serie de campañas militares que apuntaban a desmantelar el dominio ateniense en el mar Egeo. Las batallas se volvieron más frecuentes y más brutales, y cada victoria traía consigo un costo humano significativo. La guerra abierta no solo afectó a los combatientes, sino que también dejó a las ciudades devastadas, sus campos arrasados y sus poblaciones traumatizadas. A medida que la guerra continuaba, el enfrentamiento entre Atenas y Esparta se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder en toda Grecia. La guerra abierta había desatado fuerzas que cambiarían para siempre el paisaje político y social de la región, y el futuro se perfilaba incierto. Las estrategias se adaptaban, las alianzas se reorganizaban, y el eco de las batallas resonaba en cada rincón de las ciudades-estado, mientras ambas facciones se preparaban para un conflicto que aún no había revelado su desenlace final. En el transcurso de la guerra del Peloponeso, hubo momentos que marcaron un antes y un después en el conflicto, y las batallas de Pylos y Espacteria fueron exactamente esos momentos decisivos. Pero, ¿qué sucedió en estas cruciales confrontaciones que cambiaría el rumbo de la guerra y la suerte de las ciudades-estado involucradas? La escena se desarrolla en el año 421 a.C., cuando Atenas, bajo el liderazgo del estratega Cleón, decidió lanzar una audaz ofensiva en la costa del Peloponeso. Pylos, una pequeña ciudad en la costa occidental de la península, se convirtió en el objetivo principal. La flota ateniense llegó en un despliegue espectacular, pero lo que parecía ser una simple incursión pronto se tornaría en una batalla que resonaría a través de los siglos. Los espartanos, que estaban acostumbrados a ser los maestros del campo de batalla, se encontraron con un desafío inesperado. La llegada de la flota ateniense sorprendió a las fuerzas espartanas, que no estaban preparadas para una confrontación naval. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Atenas, en un movimiento audaz, tomó la iniciativa y desembarcó tropas en la isla de Espacteria, justo frente a las costas de Pylos. Esta isla se convertiría en el escenario de una lucha feroz. Los espartanos, al darse cuenta de que su posición estaba en peligro, enviaron a sus mejores guerreros para recuperar Espacteria. Creían que su entrenamiento y disciplina podrían superar a los atenienses en un enfrentamiento directo. Pero lo que no habían anticipado era la astucia estratégica de Atenas, que había preparado un cerco alrededor de la isla, aislando a las fuerzas espartanas y limitando su capacidad de maniobra. La batalla se intensificó a medida que los días pasaban. Los espartanos, atrapados en Espacteria, se vieron obligados a luchar por su supervivencia. A pesar de su valentía y habilidades, la presión de las fuerzas atenienses y la falta de suministros comenzaron a minar su moral. En un giro inesperado, los atenienses lograron capturar a un número significativo de soldados espartanos, lo que fue un golpe devastador para la reputación de Esparta, conocida por su invulnerabilidad. A medida que la noticia de la victoria ateniense se propagaba, la moral en Atenas se elevó. Por primera vez, la ciudad había infligido una derrota a su rival más temido, desafiando la narrativa de invencibilidad que rodeaba a Esparta. Esta victoria no solo significó un triunfo militar, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas. Atenas utilizó el éxito en Pylos y Espacteria como una herramienta para consolidar su poder y fomentar la lealtad entre sus aliados. Sin embargo, la victoria no vino sin consecuencias.
La captura de los soldados espartanos provocó una crisis en Esparta, que se vio obligada a reconsiderar su estrategia. La guerra, que ya era brutal, se tornó aún más feroz. Esparta, humillada pero no derrotada, se comprometió a recuperar su honor y restaurar su reputación en el campo de batalla. Las batallas de Pylos y Espacteria no solo fueron eventos decisivos en la guerra del Peloponeso, también fueron un reflejo de cómo la ambición, la estrategia y la desesperación pueden entrelazarse en el tejido de la historia. Con cada enfrentamiento, la lucha se intensificaba y el futuro de Grecia se tornaba más incierto, mientras las ciudades-estado se preparaban para los desafíos aún por venir. En el corazón de la guerra del Peloponeso, una figura emerge con un plan audaz que podría cambiar el rumbo del conflicto. Pericles, el líder ateniense, no solo era un político astuto, sino también un estratega brillante. Pero, ¿cuál era la estrategia que ideó para enfrentar a Esparta y sus aliados en un momento tan crítico? En un momento en que el miedo y la incertidumbre podían haber dominado a cualquier líder, Pericles tomó decisiones que reflejaban su fe en el poder naval de Atenas. Su estrategia se basaba en evitar enfrentamientos directos en el campo de batalla, donde los espartanos eran más fuertes y experimentados. En lugar de eso, Pericles propuso utilizar la formidable flota ateniense para llevar la guerra a las costas de Esparta. Creía que el control del mar le daría a Atenas la ventaja necesaria para debilitar a su enemigo. El plan de Pericles incluía una serie de tácticas ingeniosas. En primer lugar, instó a los ciudadanos atenienses a retirarse a las murallas de la ciudad y evitar confrontaciones en el campo abierto. La idea era mantener a la población segura y bien protegida, mientras que la flota se encargaba de realizar ataques estratégicos en las ciudades y puertos espartanos. Este enfoque no solo preservaba los recursos de Atenas, sino que también permitía que los atenienses mantuvieran su moral alta al saber que estaban defendiendo su hogar. Mientras tanto, Pericles también buscó reforzar las alianzas con sus socios en la Liga de Delos. Convenció a otras ciudades-estado jónicas de unirse a la causa ateniense, prometiendo protección y apoyo. Su carisma y habilidades oratorias fueron cruciales para mantener la cohesión dentro de la liga y asegurar que los aliados no se deslizaran hacia el bando espartano. Sin embargo, todas las estrategias tienen sus riesgos. La decisión de Pericles de evitar la confrontación directa llevó a la frustración entre algunos de sus generales y ciudadanos, que anhelaban una victoria decisiva en el campo de batalla. La presión sobre él aumentaba, y la necesidad de demostrar que Atenas seguía siendo una potencia militar se hacía más apremiante. La estrategia de Pericles también enfrentó un desafío inesperado. La llegada de una devastadora plaga a Atenas, que mató a miles, incluida la vida de Pericles, debilitó su plan y su liderazgo. Sin embargo, su visión inicial sentó las bases para la defensa de Atenas, y su legado continuó influyendo en la forma en que los atenienses enfrentaron el conflicto. A medida que la guerra avanzaba, las tácticas ideadas por Pericles se convirtieron en la columna vertebral de la resistencia ateniense. Aunque su vida llegó a su fin, su enfoque estratégico perduró en la memoria de su pueblo, recordando a todos que la guerra no solo se libra con espadas y escudos, sino también con astucia y planificación. La lucha continuaba, y el eco de las decisiones de Pericles resonaba en cada rincón de la ciudad, mientras Atenas se preparaba para los retos que aún estaban por venir. En el corazón de la guerra del Peloponeso, cuando Atenas parecía estar en su apogeo, un enemigo inesperado surgió desde las sombras, un enemigo que no podía ser combatido con espadas ni escudos, una devastadora plaga. Pero, ¿cómo pudo una enfermedad alterar el curso de una guerra y transformar la vida de miles de atenienses en cuestión de meses? Todo comenzó en el año 431 a.C., cuando un brote misterioso comenzó a propagarse por la ciudad. La plaga llegó en un momento crítico para Atenas, justo cuando la tensión con Esparta alcanzaba su punto máximo. Las murallas de Atenas, que habían sido una fortaleza de seguridad, se convirtieron en una trampa mortal. La población, obligada a buscar refugio en la ciudad, se aglomeró en espacios reducidos, facilitando la propagación de la enfermedad. Los síntomas eran horribles: fiebre alta, vómitos, y en muchos casos, una agonía indescriptible que llevaba a la muerte en cuestión de días. La desesperación se apoderó de la ciudad mientras los médicos y curanderos luchaban por encontrar una solución. Sin embargo, la enfermedad continuaba su curso devastador, y a medida que los días se convertían en semanas, la moral de la población se desmoronaba. La plaga no solo afectó a los ciudadanos comunes, también golpeó a los líderes de la ciudad. En un giro trágico, el propio Pericles, el estratega que había guiado a Atenas en los primeros años de la guerra, fue víctima de esta calamidad.
Su muerte dejó un vacío de liderazgo en un momento en que la ciudad más necesitaba dirección y esperanza. Las decisiones que antes habían sido claras se volvieron confusas y llenas de incertidumbre. A medida que la plaga se extendía, las tensiones internas comenzaron a surgir. La falta de liderazgo y el miedo a la enfermedad llevaron a la desconfianza entre los ciudadanos. Rumores y supersticiones comenzaron a circular, culpando a las deidades o a los enemigos espartanos por el sufrimiento que padecían. La cohesión social que había caracterizado a Atenas se desmoronó, y la ciudad, que una vez había sido un símbolo de democracia y unidad, se convirtió en un lugar de caos y desesperación. Mientras tanto, Esparta observaba desde la distancia. La plaga había debilitado a Atenas de maneras que no podían haber imaginado. Con su enemigo en crisis, los espartanos comenzaron a considerar nuevas estrategias para capitalizar la situación. La guerra, que había sido un enfrentamiento de fuerza y estrategia, se estaba transformando en un juego de paciencia y resistencia. Las consecuencias de la plaga en Atenas fueron profundas y duraderas. No solo dejó a la ciudad con un número devastador de muertos, sino que también generó un cambio en la percepción de la guerra. La lucha ya no era solo contra Esparta, se había convertido en una lucha por la supervivencia misma. La plaga dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de Atenas y sentó las bases para futuros desafíos que la ciudad tendría que enfrentar. Mientras la sombra de la enfermedad se cernía sobre Atenas, la guerra continuaba, y los atenienses se preparaban para lo que estaba por venir, enfrentando no solo a su enemigo en el campo de batalla, sino también a la desolación que la plaga había dejado en sus corazones. En el contexto de la guerra del Peloponeso, un cambio de liderazgo en Esparta podría ser la clave para revertir el rumbo del conflicto. Pero, ¿qué motivó este cambio y cómo afectaría la lucha entre las dos potencias griegas? A medida que la guerra se intensificaba y la plaga arrasaba Atenas, la presión también aumentaba sobre los líderes espartanos. Esparta, conocida por su disciplina militar y su tradición de liderazgo basado en la nobleza, se encontraba en un punto crítico. La derrota en Pylos y Espacteria había dejado una herida en su orgullo, y la necesidad de un nuevo enfoque se hacía cada vez más evidente. Fue en este contexto que Gieies, uno de los jóvenes reyes de Esparta, comenzó a convertirse en una figura central. A pesar de su inexperiencia, Gieies tenía la determinación de recuperar la gloria de Esparta. Consciente de que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla, sino también en la mente de sus soldados y aliados, el nuevo liderazgo de Gieies se enfocó en restaurar la moral de sus tropas. Y Gieies propuso un cambio de estrategia que se apartaba de las tácticas convencionales espartanas. En lugar de depender únicamente de su poderoso ejército terrestre, comenzó a considerar el uso de la flota espartana, que hasta entonces había sido subestimada. La guerra había demostrado que el dominio naval de Atenas era formidable, y Gieies sabía que para derrotar a su enemigo, necesitaba adaptarse. Con el apoyo de sus consejeros más cercanos, Gieies estableció alianzas estratégicas con otras ciudades-estado, buscando el apoyo de aquellos que habían sido oprimidos por Atenas. La idea era crear una coalición más amplia que pudiera desafiar el poder ateniense desde múltiples frentes. Este movimiento no solo expandió la influencia de Esparta, sino que también comenzó a atraer a antiguos enemigos de Atenas, ansiosos por unirse a la causa. Además, Gieies se esforzó por reavivar el espíritu guerrero de Esparta, recordando a sus soldados la importancia de la honorabilidad y la tradición. Organizó entrenamientos intensivos y desfiles en los que se enfatizaba la valentía y el sacrificio, buscando inspirar una nueva generación de guerreros que estuvieran dispuestos a luchar por la grandeza de su ciudad. Sin embargo, el cambio de liderazgo no estuvo exento de desafíos. Algunos miembros de la aristocracia espartana se mostraron escépticos ante las ideas innovadoras de Gieies. La tradición espartana era fuerte, y muchos creían que cualquier desviación de las tácticas establecidas podría llevar a la ruina. A pesar de esto, Gieies continuó empujando hacia adelante, convencido de que la supervivencia de Esparta dependía de su capacidad para adaptarse a un nuevo tipo de guerra. A medida que la estrategia de Gieies comenzaba a tomar forma, la atmósfera en Esparta se transformó. La determinación de sus soldados se revitalizó y la esperanza de recuperar el honor perdido comenzó a sembrar un nuevo sentido de unidad. Esparta, que había estado tambaleándose tras las derrotas anteriores, ahora se alzaba con una renovada energía. El cambio de liderazgo en Esparta marcó un punto crucial en la guerra del Peloponeso. Con un nuevo rey decidido a cambiar el rumbo del conflicto, la lucha entre Atenas y Esparta se tornaba cada vez más intensa. Mientras los dos bandos se preparaban para el próximo capítulo de la guerra, la historia de Grecia estaba a punto de reescribirse.
En el transcurso de la Guerra del Peloponeso, una de las campañas más ambiciosas y desastrosas de Atenas tendría lugar en una lejana isla del Mediterráneo, Siracusa. Pero, ¿qué llevó a Atenas a emprender una expedición tan arriesgada y cómo se convirtió este enfrentamiento en un punto de inflexión para el conflicto? En el año 410 a.C., Atenas, aún repleta de ambición tras sus victorias iniciales, decidió lanzar una invasión a Siracusa, una ciudad-estado poderosa y aliada de Esparta en Sicilia. La idea era clara: conquistar Siracusa no solo proporcionaría a Atenas un valioso recurso estratégico y económico, sino que también podría desestabilizar a Esparta al dividir su atención y recursos en múltiples frentes. Sin embargo, lo que parecía una brillante estrategia militar pronto se tornaría en un verdadero calvario. La expedición fue monumental en su escala. Atenas envió una flota de más de 130 barcos y miles de soldados, incluyendo algunos de sus mejores generales. La confianza de los atenienses era palpable; después de todo, eran los dueños del mar, y su poder naval les había traído éxitos previos. Pero la arrogancia puede ser un enemigo formidable. Al llegar a Siracusa, las fuerzas atenienses se encontraron con una resistencia mucho más feroz de lo que habían anticipado. Los siracusanos, liderados por el general Hermócrates, estaban preparados y determinados a defender su hogar. La ciudad estaba bien fortificada, y su ejército, aunque inferior en número, estaba motivado y conocía el terreno a la perfección. Las primeras semanas de la campaña se convirtieron en un juego de desgaste. Atenas intentó establecer un cerco alrededor de la ciudad, pero las maniobras de los siracusanos, combinadas con la falta de suministros y la creciente fatiga de las tropas atenienses, comenzaron a pasar factura. La confianza inicial se transformó en frustración, y la moral de los soldados comenzó a decaer. A medida que la situación se volvía más crítica, los atenienses decidieron lanzar una ofensiva decisiva. Sin embargo, la batalla se tornó en un caos. Las fuerzas de Atenas, que habían llegado con grandes esperanzas, se encontraron atrapadas en emboscadas y ataques sorpresivos. La superioridad numérica de la flota ateniense no fue suficiente para contrarrestar la estrategia defensiva astuta de los siracusanos. La batalla culminó en un enfrentamiento épico en el mar, donde las naves atenienses, hábilmente maniobradas por los siracusanos, sufrieron pérdidas devastadoras. La flota ateniense, que había llegado con la esperanza de una victoria rápida, se desmoronó bajo la presión de un enemigo que no solo luchaba por su vida, sino también por su libertad. A medida que los días se convertían en semanas, la situación se volvía insostenible. Los atenienses se encontraron atrapados en un cerco inverso, sufriendo no solo por las derrotas en el campo de batalla, sino también por la falta de recursos y el agotamiento de sus tropas. La expedición a Siracusa, que había comenzado con tanto optimismo, se transformó en un desastre monumental. La derrota final fue inevitable. La flota ateniense, ahora diezmada y desmoralizada, tuvo que retirarse, dejando atrás a muchos de sus hombres y una gran cantidad de bajas. La campaña de Siracusa no solo marcó un punto bajo en la guerra del Peloponeso, sino que también envió ondas de choque a través de toda Grecia. Atenas, que había sido vista como una potencia invencible, había recibido un golpe devastador que afectaría su posición en el conflicto y cambiaría el curso de su historia. Mientras los ecos de la batalla resonaban en las aguas del Mediterráneo, la guerra del Peloponeso continuaba, y las lecciones de Siracusa se grabarían en la memoria de aquellos que sobrevivieron, recordando que incluso los más grandes pueden caer ante la adversidad. En el horizonte de la antigua Grecia, un oscuro presagio comenzaba a cernirse sobre Atenas, la joya del mundo clásico. La ciudad que había sido sinónimo de democracia, cultura y poder estaba a punto de experimentar un declive que cambiaría su destino para siempre. Pero, ¿qué llevó a Atenas, una de las potencias más grandes de su tiempo, a caer en un abismo de desesperación y derrota? La derrota en la batalla de Siracusa fue solo el principio de una serie de desastres que culminaron en el colapso de la hegemonía ateniense. La pérdida de miles de soldados y barcos había debilitado su flota, y con ello, su control sobre el mar Egeo. Sin embargo, lo que hizo aún más devastadora esta situación fue la erosión de la moral en la ciudad. Los atenienses, que una vez habían luchado con fervor y determinación, comenzaron a dudar de su liderazgo y de la estrategia que los había llevado a la guerra. La situación interna se volvió cada vez más tensa. La democracia ateniense, que había sido un modelo de participación y unidad, comenzó a fracturarse. Los ciudadanos, desilusionados y hambrientos, comenzaron a cuestionar a los líderes que los habían llevado a una serie de fracasos. La inestabilidad política se manifestaba en tumultos y luchas internas, mientras los partidos rivales luchaban por el control en medio de la crisis.
A medida que el descontento crecía, los enemigos de Atenas comenzaron a aprovechar la situación. Esparta, viendo la oportunidad dorada, intensificó sus esfuerzos para debilitar aún más a su rival. Con el apoyo de otros aliados, Esparta lanzó una serie de ataques estratégicos que desgastaron a Atenas, tanto militar como económicamente. La guerra, que ya había sido larga y agotadora, se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento. La economía ateniense, que una vez había florecido gracias al comercio y la innovación, comenzó a tambalearse. La falta de recursos, combinada con la presión de la guerra, llevó a un colapso financiero que afectó a la población más vulnerable. Los atenienses, que habían disfrutado de un estilo de vida próspero, ahora se encontraban lidiando con la pobreza y el hambre. En este contexto de caos, la figura de Alcibíades emergió. Un político carismático y controvertido, Alcibíades prometió revivir la fortuna de Atenas. Sin embargo, su ambición y su traición llevaron a una mayor división y desconfianza. Su cambio de lealtades entre Atenas y Esparta solo sirvió para profundizar la crisis, dejando a la ciudad en un estado de confusión y desesperanza. Con el tiempo, los esfuerzos de Atenas por recuperar su antiguo esplendor se vieron frustrados. Las batallas perdidas, la plaga, la inestabilidad política y la desconfianza mutua habían erosionado la esencia misma de lo que hacía a Atenas grande. La ciudad, que una vez fue un faro de cultura e inteligencia, se había convertido en un símbolo de lo que puede suceder cuando la unidad y la confianza se desmoronan. A medida que el declive de Atenas se profundizaba, la sombra de la derrota se cernía sobre su futuro. La guerra continuaba, pero la lucha por la supervivencia de la ciudad se había convertido en un desafío aún mayor que el enfrentamiento contra Esparta. Las lecciones de la arrogancia y la ambición comenzaban a ser evidentes, mientras Atenas se enfrentaba a su destino, recordando a todos que incluso las civilizaciones más grandes pueden caer cuando se ven atrapadas en la trampa de su propia grandeza. En el intenso teatro de la guerra del Peloponeso, donde las luchas entre Atenas y Esparta dominaban el paisaje político de Grecia, un nuevo actor comenzó a hacer su aparición: las intervenciones exteriores. Pero, ¿qué papel jugaron estas fuerzas externas en un conflicto que ya estaba marcado por la ambición y la rivalidad entre las grandes ciudades-estado griegas? A medida que la guerra se prolongaba, tanto Atenas como Esparta se dieron cuenta de que la lucha no solo se libraba entre ellas. Los ecos del conflicto resonaban más allá de las fronteras griegas, atrayendo la atención de potencias extranjeras que vieron una oportunidad para influir en el equilibrio de poder en la región. Las ciudades-estado de Grecia no estaban aisladas, su destino estaba entrelazado con el de otras naciones y pueblos que deseaban aprovechar la inestabilidad. Uno de los primeros en intervenir fue Persia, el vasto imperio que había sido un antiguo rival de Grecia. Con la intención de debilitar a Atenas, Persia decidió apoyar a Esparta, proporcionando recursos y financiación. La influencia persa no solo ofreció a Esparta un respiro financiero, sino que también permitió a los espartanos construir una flota capaz de desafiar el dominio naval ateniense. Esta intervención cambió las reglas del juego, llevando la guerra a un nuevo nivel de complejidad. Mientras tanto, Atenas, consciente de las amenazas externas, buscó aliados en otras ciudades-estado. Intentó restaurar relaciones con potencias como Siracusa y Cartago, buscando apoyo para su causa. Sin embargo, el recuerdo de la fallida expedición a Siracusa aún pesaba en la mente de muchos, y la desconfianza se interponía en el camino de forjar nuevas alianzas. La lucha por ganar el apoyo de aliados extranjeros se convirtió en un juego de habilidades diplomáticas, donde cada movimiento podía definir el destino de una ciudad. Las intervenciones exteriores no solo aportaron recursos, sino que también influyeron en las tácticas y estrategias en el campo de batalla. Las tropas persas, que se unieron a las fuerzas espartanas, traían consigo experiencias y técnicas militares que cambiaron la dinámica del combate. Esparta, ahora apoyada por el poderío persa, comenzó a recuperar terreno en la guerra, mientras Atenas luchaba por mantener su posición en el mar. Además, otras potencias comenzaron a sopesar sus opciones. Las ciudades-estado de Sicilia, que habían sido testigos de la caída de la expedición ateniense, se mostraron cautelosas. Algunos vieron la oportunidad de unirse a Esparta, mientras que otros preferían permanecer neutrales, observando desde la distancia cómo el conflicto se desarrollaba. Cada decisión en este contexto de intervención externa podía tener repercusiones que resonarían a lo largo de la historia. La guerra, que una vez se había centrado casi exclusivamente en la rivalidad entre Atenas y Esparta, se había transformado en un escenario donde los intereses de potencias extranjeras se entrelazaban con las luchas internas. Las intervenciones exteriores trajeron consigo el caos,
pero también ofrecieron nuevas oportunidades para aquellos que sabían cómo jugar sus cartas. En este contexto, el destino de Grecia pendía de un hilo, y la lucha por el poder se volvía cada vez más intrincada. Mientras las intervenciones externas moldeaban el desarrollo de la guerra, el conflicto se adentraba en un nuevo capítulo, donde las alianzas y las traiciones eran más que simples estrategias, se convertían en la esencia misma de la lucha por la supervivencia en un mundo en constante cambio. Con cada movimiento, el futuro de las ciudades-estado griegas se tornaba más incierto, y los ecos de la guerra resonaban más allá de sus fronteras, afectando a todos en su camino. En el ocaso de la Guerra del Peloponeso, un evento crucial estaba a punto de definir el destino de dos de las ciudades-estado más poderosas de Grecia. La batalla de Gospótamos, un enfrentamiento que muchos consideraban decisivo, estaba al borde de estallar. Pero, ¿qué llevó a Atenas a una confrontación final que cambiaría el curso de la historia? Era el año 425 a.C., y la situación para Atenas era crítica. La ciudad, que había sido un bastión de cultura y poder, se enfrentaba a una creciente presión por parte de Esparta y sus aliados, gracias al apoyo persa. La flota ateniense, que había sido un símbolo de su hegemonía marítima, estaba en declive tras la derrota en Siracusa y la pérdida de su dominio en el mar Egeo. Mientras tanto, Esparta, ahora reforzada por los recursos persas, estaba lista para dar el golpe final. La estrategia de Esparta, liderada por el general Lisandro, se centró en un ataque decisivo. Sabía que para vencer a Atenas, necesitaba eliminar la flota ateniense de una vez por todas. Lisandro trazó un plan audaz: atrapar a las naves atenienses en el puerto de Gospótamos, cerca de las costas de Asia Menor, donde podría asestar un golpe mortal. Atenas, confiando en su capacidad naval, no se dio cuenta del peligro que se avecinaba. La flota ateniense, bajo el mando del general Conón, había estado anclada en Egospótamos, confiando en su superioridad en el mar. Sin embargo, la arrogancia y la falta de atención a los movimientos de Esparta se convirtieron en su perdición. Mientras Lisandro y sus fuerzas espartanas se preparaban para el ataque, los atenienses parecían despreocupados, sin entender la gravedad de la situación. La batalla estalló de manera repentina. Cuando los espartanos atacaron, las naves atenienses, atrapadas y desorganizadas, no pudieron reaccionar a tiempo. La estrategia de Lisandro había funcionado a la perfección. Con un ataque rápido y feroz, las fuerzas espartanas comenzaron a hundir las embarcaciones atenienses. La confusión reinó en el puerto mientras los atenienses intentaban escapar del asedio, pero la mayoría no tuvo suerte. Las pérdidas fueron devastadoras. La batalla de Gospótamos no solo representó una derrota militar para Atenas, sino que también simbolizó el colapso de su poderío naval. La flota ateniense, que había sido el orgullo de la ciudad, quedó prácticamente aniquilada, y la moral de los ciudadanos se desplomó al conocer la magnitud de la derrota. La victoria de Esparta, respaldada por Persia, marcó un cambio irreversible en la guerra. A medida que el eco de la batalla se desvanecía, los atenienses se dieron cuenta de que sus días de gloria estaban contados. Esparta, ahora con el control del mar, tendría la capacidad de asediar Atenas y cortar sus suministros. La caída de la flota ateniense en Egospótamos no solo significó el fin de una era, sino que también selló el destino de una civilización que había aspirado a ser la luz de la cultura y la democracia en el mundo antiguo. Mientras Atenas se preparaba para enfrentar las consecuencias de su derrota, el conflicto entre las ciudades-estado griegas se acercaba a su clímax. La batalla de Gospótamos había dejado una marca indeleble en la historia, y el futuro de Grecia pendía de un hilo, con el eco de la guerra resonando en cada rincón de la península. En el corazón de la antigua Grecia, un eco de desesperación comenzó a resonar: la caída de Atenas, un símbolo de democracia y cultura, estaba a la vista. Pero, ¿qué llevó a esta magnífica ciudad-estado, que había brillado con tanto esplendor, a un destino tan sombrío? Era el año 424 a.C., y la guerra había desgastado a Atenas. La victoria de Esparta en la batalla de Gospótamos había dejado a la flota ateniense prácticamente destruida. Sin su poder en el mar, Atenas se encontraba en una posición vulnerable, aislada de sus aliados y a merced de un enemigo decidido. Esparta, ahora respaldada por Persia, se preparaba para dar el golpe final. La atmósfera en Atenas era de desesperanza. La plaga que había asolado la ciudad años atrás todavía dejaba cicatrices en la población. La economía, ya debilitada por la guerra, se encontraba en un estado crítico. Los atenienses, que una vez habían disfrutado de un estilo de vida próspero, ahora enfrentaban el hambre y la incertidumbre.
La moral estaba por los suelos, y la confianza en el liderazgo se desvanecía rápidamente. Esparta, con su ejército envalentonado y su estrategia bien definida, lanzó un asedio a Atenas. Con el control del mar, las fuerzas espartanas podían cortar los suministros y aislar completamente a la ciudad. La desesperación creció entre los atenienses, que no podían imaginar cómo sería su vida sin la libertad y el orgullo que habían disfrutado durante generaciones. A medida que el cerco se intensificaba, los atenienses se vieron obligados a hacer sacrificios cada vez mayores. La falta de alimentos y recursos llevó a un estado de pánico. Las discusiones se tornaron en disputas, y la unidad que había caracterizado a Atenas comenzó a desmoronarse. Los ciudadanos se preguntaban si la gloria de antaño había valido la pena, mientras la sombra de la derrota se cernía sobre ellos. Finalmente, en el año 421 a.C., la situación se volvió insostenible. Esparta, tras meses de asedio, lanzó un ataque final. Las murallas de Atenas, que habían resistido el paso del tiempo y las adversidades, fueron superadas. El ejército espartano entró en la ciudad, y con ello, la caída de Atenas se convirtió en una realidad desgarradora. El impacto de la caída fue devastador. La ciudad, que había sido un faro de cultura y democracia, se convirtió en un símbolo de ruina. Los atenienses, que habían luchado con tanto coraje, se encontraron ante la dura realidad de la ocupación espartana. La libertad que habían defendido con tanto fervor se desvaneció, y la democracia, tal como la conocían, llegó a su fin. Las consecuencias de la caída de Atenas se sintieron no solo en la ciudad misma, sino en toda Grecia. La hegemonía espartana se estableció, y el equilibrio de poder se alteró para siempre. La caída de este gigante no solo marcó el final de una era, sino que también dejó una profunda huella en la historia, recordando a las futuras generaciones que incluso las civilizaciones más grandes pueden caer cuando se ven atrapadas en la trampa de la guerra y la ambición. Mientras los ecos de la derrota resonaban en las calles de Atenas, el futuro de Grecia se tornaba incierto, y el legado de la ciudad que una vez fue la cuna de la democracia se convertiría en una lección de humildad para todos. La historia de Atenas, aunque marcada por su caída, seguía viva en la memoria colectiva de un pueblo que había conocido el esplendor y la tragedia. En el tumultuoso escenario de la guerra del Peloponeso, un momento crucial estaba a punto de cambiar el rumbo del conflicto, la firma del Tratado de Paz de Niscies. Pero, ¿qué llevó a las potencias en guerra a buscar la paz en un periodo tan tumultuoso, y qué implicaciones tendría este acuerdo para el futuro de Grecia? Era el año 421 a.C., y después de años de combates desgastantes, tanto Atenas como Esparta comenzaban a sentir el peso de la guerra. Las batallas habían dejado cicatrices profundas, y la población de ambas ciudades-estado estaba cansada de la lucha interminable. Atenas, a pesar de su derrota en Siracusa, aún mantenía un poder considerable, mientras que Esparta había cimentado su dominio en el Peloponeso. Sin embargo, la continua violencia había llevado a un punto de quiebre. En este contexto de agotamiento y desesperación, Niscies, un líder ateniense moderado, emergió como el principal arquitecto de la paz. Reconociendo que la guerra había traído solo sufrimiento y destrucción, propuso un tratado que pudiera ofrecer un respiro a ambas partes. Niscies, con su habilidad diplomática, logró conseguir la atención de los líderes espartanos, quienes también estaban interesados en poner fin a la contienda. Las negociaciones no fueron sencillas. Ambas partes llegaron a la mesa con desconfianza, cada una con sus propios intereses y preocupaciones. Atenas quería asegurarse la protección de sus territorios y su imperio marítimo, mientras que Esparta buscaba mantener su hegemonía en el Peloponeso y garantizar la seguridad de sus aliados. A pesar de las diferencias, ambos lados entendieron que la paz era necesaria para la supervivencia de sus respectivas civilizaciones. Finalmente, tras largas discusiones y compromisos, se llegó a un acuerdo. El Tratado de Paz de Niscies fue firmado y prometía un cese al fuego que duraría al menos 50 años. Se estipuló que ambas partes se retirarían de los territorios ocupados, y se garantizaba el respeto a los derechos de las ciudades-estado aliadas de ambas partes. Aunque el tratado fue aclamado como un triunfo diplomático, la sombra de la desconfianza seguía presente. Sin embargo, la paz, aunque celebrada, era frágil. Muchos en Atenas y Esparta no estaban convencidos de que el acuerdo pudiera perdurar. La historia de la guerra había dejado una herida profunda en la memoria colectiva de ambas ciudades, y el resentimiento continuaba burbujeando bajo la superficie. Algunos líderes, especialmente en Esparta, veían el tratado como una oportunidad para reorganizar fuerzas y prepararse para lo que consideraban inevitable, un nuevo conflicto.
A medida que la paz se instauraba, la vida en Atenas comenzó a recuperarse lentamente. La cultura, la filosofía y las artes resurgieron, y la ciudad comenzó a sanar las heridas de la guerra. Sin embargo, la desconfianza persistía y el miedo a una nueva guerra nunca desapareció por completo. El Tratado de Paz de Niscies había traído un alivio temporal, pero las tensiones continuaban latentes. Mientras tanto, en Esparta, la élite militar no se quedó de brazos cruzados. Algunos comenzaron a planear estrategias que podían revivir la guerra en el futuro. La historia no había terminado, y la paz, aunque celebrada, se percibía más como un respiro que como un final definitivo. Así, el Tratado de Paz de Niscies, aunque significó un hito en la búsqueda de la estabilidad, también dejó claro que la historia de la guerra del Peloponeso estaba lejos de haber concluido. Con cada firma, cada promesa, y cada susurro de desconfianza, el camino hacia el futuro seguía siendo incierto, y Grecia continuaba en su danza entre la guerra y la paz. En las cenizas de la guerra del Peloponeso, un legado extraordinario comenzó a emerger, uno que no solo marcaría el destino de Grecia, sino que también dejaría una huella indeleble en la historia del mundo occidental. Pero, ¿cuál fue el verdadero impacto de esta guerra, y cómo moldeó el futuro de las civilizaciones que vinieron después? La guerra, que se extendió por casi 3 décadas, fue un testimonio de la lucha por el poder, la libertad y la identidad. Atenas, con su sistema democrático y su floreciente cultura, enfrentó a Esparta, símbolo de la disciplina y la tradición militar. La brutalidad del conflicto reveló la fragilidad de las alianzas y la complejidad de las relaciones humanas. Las lecciones aprendidas durante esta guerra resonarían a lo largo de los siglos. Una de las consecuencias más inmediatas fue el debilitamiento de las ciudades-estado griegas. La victoria de Esparta no trajo la paz esperada, sino que dejó a Grecia dividida y vulnerable. La rivalidad y el resentimiento entre las ciudades-estado se intensificaron, lo que eventualmente facilitaría la invasión macedonia liderada por Filipo II, más tarde, su hijo Alejandro Magno. El legado de la guerra fue un campo de ruinas que se convertiría en un terreno fértil para nuevas ambiciones. Sin embargo, el impacto de la guerra no se limitó a la política. La cultura griega, que había florecido en medio de la contienda, también se vio afectada. La tragedia, la filosofía y el arte continuaron desarrollándose, y las ideas que surgieron de este periodo de agitación influyeron en generaciones futuras. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles comenzaron a explorar cuestiones fundamentales sobre la ética, la justicia y la naturaleza del ser humano, sentando las bases del pensamiento occidental. La guerra también dejó una marca en la forma en que los griegos concebían la guerra misma. Las crónicas de los historiadores como Tucídides y Jenofonte proporcionaron un análisis profundo de las causas y efectos de la guerra, estableciendo un precedente para la historiografía futura. Su enfoque crítico y a menudo reflexivo sobre las decisiones humanas y las dinámicas de poder se convirtió en un modelo para las generaciones venideras. El legado de la guerra del Peloponeso también se extendió a la esfera militar. Las tácticas y estrategias desarrolladas durante el conflicto se convirtieron en lecciones fundamentales para los líderes militares de la antigüedad y más allá. La guerra, con su mezcla de asedios, batallas navales y conflictos terrestres, proporcionó un campo de pruebas para nuevas innovaciones y estrategias que serían estudiadas por siglos. A medida que el tiempo avanzaba, los ecos de la guerra del Peloponeso se sentían en las relaciones internacionales, la filosofía política y el arte militar. La lucha por el poder, la búsqueda de la identidad y la exploración de la condición humana seguían siendo temas relevantes en la historia de la humanidad. Así, el legado de la guerra del Peloponeso se convirtió en un espejo a través del cual las futuras generaciones podrían examinar sus propias luchas y aspiraciones. La guerra, con todas sus tragedias y heroísmos, dejó un impacto que perduraría, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la búsqueda de la verdad, la justicia y el entendimiento humano continuaría siendo la esencia misma de la experiencia humana. Al concluir este viaje a través de la guerra del Peloponeso, es esencial reflexionar sobre las lecciones aprendidas y el impacto duradero de este conflicto en la historia de Grecia y más allá. La guerra, que se extendió a lo largo de casi 3 décadas, no solo definió el destino de Atenas y Esparta, sino que también dejó una profunda huella en la civilización occidental. La lucha por el poder, la ambición desmedida y la búsqueda de la identidad fueron temas recurrentes que resonaron en cada rincón de Grecia. Las decisiones tomadas por los líderes de ambas ciudades-estado, así como las intervenciones de potencias extranjeras, nos enseñan que la política es un campo volátil, donde la traición y la lealtad pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Las enseñanzas de Tucídides,
que nos ofrecieron una mirada crítica sobre la naturaleza humana y la guerra, siguen siendo relevantes en el análisis de los conflictos contemporáneos. El legado cultural de la guerra también fue significativo. A pesar de la devastación, la tragedia y el arte florecieron, dando lugar a un renacimiento del pensamiento filosófico que sentó las bases de la civilización occidental. Filósofos como Sócrates y Platón emergieron de este periodo tumultuoso, explorando cuestiones sobre la justicia, la ética y la naturaleza del ser humano, cuestiones que aún nos interpelan hoy en día. Mientras Atenas y Esparta emergían de las cenizas de la guerra, quedó claro que el verdadero enemigo no era solo el otro, sino la arrogancia, la desconfianza y la incapacidad de aprender de los errores del pasado. La historia de la guerra del Peloponeso nos recuerda que la lucha por la paz y la comprensión es un esfuerzo constante, y que, a pesar de las adversidades, la búsqueda de la verdad y la justicia debe prevalecer. Así, al cerrar este capítulo de la historia, recordemos que las guerras no son solo batallas en el campo, sino también batallas por las ideas, los valores y el futuro de la humanidad. La guerra del Peloponeso, con todas sus complejidades y tragedias, nos invita a reflexionar sobre el costo de la guerra y la importancia de la diplomacia, el entendimiento y la paz. En un mundo que aún enfrenta divisiones y conflictos, las lecciones de este periodo son más relevantes que nunca. La historia, como siempre, sigue viva, y es nuestra responsabilidad aprender de ella.